Comunidad de Rosbrief, seguimos en Advertising Week Latam 2025, tercer y último día de actividades, y me acompañan dos invitadazos que recién salidos de su panel. Alex, cofundador del podcast Penitencia, y Pana, CEO de Rainbow Lobster. Como siempre, un gusto tenerte ante toda la comunidad de Rosbrief. Alex, gracias. Bienvenido también. Cuéntenos principalmente cómo se sintieron, cómo les fue en el panel, que tocaron un tema bastante interesante, ¿no? Yo me sentí feliz porque estar en un escenario con mi socio Alex y con Saskia después de haber hecho realidad algo que la verdad ni nos imaginamos, que es hacer el podcast de mayor crecimiento en español en el mundo, con Penitencia llevando micrófonos a las cárceles, para mí es un sueño hecho realidad. Entonces poder estar con Alex y Saskia hablando de esa parte mucho más humana y nuestra historia me encantó. ¿Tú, Alex? No, estuvo increíble porque, como vieron en el panel y para que no los vean, pues contamos la historia, lo que no ven, ¿no? Como el behind the scenes de cómo se formó, cómo nos conocimos, cómo se juntaron las piezas entre Saskia, el panel y yo para armar este podcast y otros proyectos más. Ahora, el tema de su panel, el título de por sí es fuerte. Cuando se conecta de verdad, el poder del podcast. Justo, Penitencia, como bien comentabas, Pana, es el podcast en español de mayor crecimiento a nivel global. ¿Cuál consideran ustedes que es principalmente lo que logra conectar tan profundamente a pesar de la crudeza de las historias que toca este podcast desde la voz de Saskia? Yo creo que es la verdad. O sea, la verdad conecta. Y era un poco lo que decíamos en nuestro panel. O sea, cuando tú pones el corazón en la mesa y el proyecto lo estás haciendo desde una libertad editorial que te da un podcast. O sea, porque yo digo que el podcast conecta es porque no tienes ningún intermediario entre quien da el mensaje y la audiencia. Entonces, ese nivel de conexión de neta, que nosotros nos sentamos como socios y decimos, vamos a hacer esto, no sabemos si va a ser bien o hay que mejorarlo, seguramente lo vamos a cagar entre medio, perdón por lo de sí, entre medio, pero al final del día vamos a aprender, y el aprender nos vamos a ir. Entonces la comunidad le gusta eso, conecta porque sabe que lo que está viendo no está maquillado. ¿Tú, Alex? Sí, o sea, el tema de podcast, de que le picas cuando empieza y cuando acaba y no se edita y no se corta, son las historias reales, y eso lo hace muy interesante porque, pues, como dice el panel, es la verdad, o sea, es lo que es, y nos guste o no, sea un tema que polémico o no, pues es parte de nosotros. No estamos en la cárcel, pero convivimos con gente y con un entorno que va a estar, estuvo o tiene algo que ver con la cárcel. Entonces, pues es nada más contar la verdad y las historias que vienen de adentro, pero pues muchas veces también vienen de afuera. Sí, y eso es algo bien interesante porque Saskia ya llevaba tiempo trabajando con su proyecto de Reinserta en las cárceles, pero ¿cómo fue para ustedes el llegar a esta decisión de decir, ok, de meter un micrófono a una cárcel y a escuchar las historias tal cual y como son, y que lo haga Saskia desde cero? Es que esa es la historia, o sea, con Reinserta Saskia llevaba pues, más de 10 años. Y de repente fue yo la acompañé muchas veces a la cárcel y fue oye, esto se tiene que saber, ¿no? Porque lo que no se entera la gente o no se proyecta, pues está olvidado. Entonces, ¿cómo traemos estas historias de los buenos, de los malos, de como lo queramos juzgar? Nosotros no lo juzgamos, la gente lo juzga, pero pues estas historias se tienen que oír y, híjole, pues yo creo que el podcast es el medio perfecto. No puedes ir a hacer una película porque hay un guión. El podcast es le picas, cuentan la historia, se acabó. Y lo hacemos también con tema video, ¿no? Es un podcast en audio y video, pues también porque la gente tiene ese tema de ver cómo es la cárcel, ¿no? Ver si está peor, si está mejor, o sea, lo que tienen ellos en la cabeza, y te das cuenta muchas veces que no es tan diferente a la vida aquí afuera, ¿no? Sí, claro, y por ejemplo, en términos ya creativos e incluso de ejecución, Pana, ¿cuáles fueron los retos de llevar a cabo este proyecto que requiere de una sensibilidad y una crudeza bastante compleja, ¿no? Sí, a ver, lo más importante desde el punto de vista creativo y estratégico era poder poner realmente por qué debía existir este podcast. O sea, que un poco va a lo que decía Alex. ¿Realmente tenemos que ir a darle voz a la gente privada de la libertad? ¿Realmente es ético hacerlo? Esa pregunta que ponía un pain point en la mesa importante, nos dio el entender que si nosotros hacíamos un podcast responsable, editorialmente cuidado, con una voz como la de Saskia, guiando a la audiencia, teníamos la posibilidad entonces de conectar desde un lugar y abrir una conversación que hacía falta.
ahí está el tema. Y por ejemplo, ¿cómo se equilibra la empatía con la objetividad sin caer en justo que sea algo que ronde entre el amarillismo, el sensacionalismo y todo? O sea, ¿cómo se equilibra esto? Es muy parecido a un documental, ¿no? Un documental no juzga, expone el tema y ya la gente, ¿no? Y puedes juzgar o no puedes juzgar. Nosotros nunca, Saskia tiene la experiencia. Yo creo que no lo podría hacer yo ni el pana porque no tenemos esos 15 años que nos respaldan. Y ella tiene ese tacto, ese colmillo de saber cómo guiarla. Pues hay veces que sí nos equivocamos, hay veces que pensamos que es inocente y no es, hay veces que... Pero eso es personal. Pero el podcast sí funciona como un documental, que tú expones el caso y la gente sabe si juzga. ¿Cómo han logrado justo posicionar Penitencia como esta herramienta de empatía, pero también que permite cuestionar hasta llegar al grado de preguntarnos socialmente si tenemos, por ejemplo, un sistema de justicia realmente justo? Todo eso lo hemos logrado, honestamente, por la sapiencia de Saskia. Saskia tiene un punto de vista muy claro sobre lo que es justicia restaurativa, empatía, que justicia no es igual a venganza. Entonces, ella con esos temas puestos en la mesa, por eso nosotros es muy importante la editorialización del inicio. Sí. Lo que dice Saskia al respecto, lo que se conversa en las redes sociales. Una vez que se establece la conversación, empieza otra conversación en redes sociales que muchas veces Saskia ha tenido que entrar y decir, espérenme, esto lo hicimos por esto, esto y esto. Que creo que eso es lo interesante de este podcast, ¿no? Que realmente el podcast vive, o sea, ya cuando se estrena y cuando la gente lo ve y ahí ya empieza a estar como este juicio y este cuestionamiento de lo que sucede, ¿no? Te lo puedes decir, Alex, que oye, él lee todos los comentarios de YouTube y de todas las redes. Sí, o sea, ahí lo ves. Y también, bueno, esa es una cosa y la otra, pues la responsabilidad ya como equipo, como dice, no somos nosotros tres, hay un equipote atrás, porque pues, salimos martes y jueves, pase lo que pase. Entonces tenemos que también prever si vamos a un penal, cuántas entrevistas hacemos, y tener ahí un stock y tener, o sea, es un tema complicado, pero pues la audiencia es lo que más nos importa, ¿no? La audiencia es pues, por lo que hacemos este podcast, entonces sí también la responsabilidad del equipo de producción, del equipo de redes, de pues, keep up con lo que la gente espera. Sí, por supuesto, y es que yo podría echarme otro panel ahorita con ustedes, la verdad, pero antes de terminar, esta es una pregunta que le quería hacer personalmente a Saskia, pero creo que también aplica con ustedes. ¿Cómo ustedes logran justo creativamente y en términos de producción y de que a final de cuentas Penitencia pues también es un producto audiovisual que ve la gente, pero cómo logran ustedes no engancharse a veces a las historias que les toca ver? Porque digo, a final de cuentas uno también es humano y uno también puede sentir como esta empatía o como justo este dolor que transmiten los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo logran ustedes equilibrar desde el punto creativo, el no engancharse a la historia que se está contando en este momento, y desde el punto también de como producto no engancharte al grado de decir, híjole, este sí me costó muchísimo? Para mí no hay manera de no engancharse. O sea, tenemos que engancharnos creativamente con nuestro corazón, con cada historia. Enganchándonos es la única manera donde realmente vamos a hacer un trabajo que honra a quien está, sin importar cuál es la realidad de quien está puesto ahí, quien tuvo el coraje de ponerse frente a una cámara. Nosotros tenemos la labor de engancharnos con esa persona y con nuestra audiencia para hacer algo que realmente conecte. Sí, y cuando te enganchas, por ejemplo, en el panel que lo comentamos, el caso de Inocencia en prisión, te tienes que enganchar. ¿Cómo puedes escuchar la historia de un cuate que está injustamente en la cárcel e irte a echarte tu café? No, pues te enganchas. Entonces, por eso te tienes que enganchar. Y si te enganchas, enganchas a la gente. Y por medio de las redes enganchas a la gente. Y contratas un despacho y te ayuda y te enganchas para que un día salga. Y ese es uno, pero vamos por más. Tanto te engancha que terminas contratando abogados para ayudar a la gente. Ok, no, es que me llama la atención la pregunta porque justo, o sea, viene la parte de activismo, pero creo que también hay una parte como antropológica en donde pues a veces nada más basta con ver y que sea el otro el que juzgue, ¿no? Pero, repito, siendo humano a veces creo que es inevitable no engancharte, ¿no? Así es muy importante. Hay que saberse desenganchar a veces, pero siempre te tienes que enganchar. Y te puedes enganchar enojándote de que un cuate te dice, sí, yo maté a esta persona porque me cayó mal. Te enganchas. No
no para bien, ¿no? O sea, te enojas. Pero también cuando hay un caso que estás viendo los papeles y todo y la persona estaba caminando por allá y aquí se cayó y dijeron que era él, ¿cómo no te vas a enganchar? Entonces sí, es complicado, pero hay que... Y queremos que la audiencia se enganche como nos enganchamos nosotros. Pues sí lo logran. Yo la verdad luego es que sí me engancho, entonces es un podcast que yo disfruto mucho. Qué bueno, gracias por escuchar. No, al contrario, a ustedes por esta labor y felicitar a Saskia también. Claro que felicitarlos a ustedes también por tan increíble labor. Muchas gracias. Y ha sido para mí un gusto tenerlos ante toda la comunidad de Rosbif. Estoy seguro que toda la comunidad de Rosbif lo disfrutó igual que yo. Un gusto conocerte, Alex, y un gusto tenerte acá. Claro nuevamente, sí. pana. Gracias. Muchísimas gracias. Y Sí. comunidad de Rosbif, chau, chau.